Hola jóvenes del curso de Administración en Salud de la sede de Sagún. Continuando con la temática correspondiente del curso, vamos a trabajar un tema que es el correspondiente a estrategias de localización de plantas y centros de distribución, plantas de producción y centros de distribución. Es un tema en el cual lo que se busca con la distribución o con la localización de instalaciones, el objetivo principal es maximizar el beneficio para la ubicación de la empresa. Esa maximización del beneficio no solamente en términos de aumentar las utilidades, sino también de reducir los costos asociados a esto. Es decir, que en la medida que yo pueda generar un margen de contribución más alto, puedo generar beneficios, ya sea minimizando los costos de la empresa o maximizando la utilidad. Para las decisiones de localización podemos tener decisiones de país, decisiones de región o decisiones de localidad. Unos aspectos claves que se deben tener en cuenta para las decisiones tienen que ver con el riesgo político, las normas gubernamentales y las actitudes de incentivo, es decir, aquellas actividades que se hagan desde el gobierno, desde la alta dirección, para que se pueda incentivar la conformación o la ubicación como tal o la localización de centros de producción. Otro aspecto tiene que ver con los aspectos culturales y económicos, que influyen mucho en el sentido de qué tan alto es el nivel de vida, qué tendencias tienen desde lo cultural para evitar de que de pronto la afectación o la parte misional de la organización no afecte idiosincrasias o culturas en los países. La ubicación de los mercados también es importante porque a partir de este es que podemos generar los mayores beneficios en la organización, es decir, aquellos que son potenciales y que pueden incrementar nuestros bienes. Disponibilidad de mano de obra, productividad y costos es un aspecto muy importante. En algunos países optan por utilizar mano de obra de otros países porque es mucho más económica. El caso de las empresas norteamericanas tienen la mayoría de sus centros de producción en los países de Oriente, en China, en Corea, y se dan cuenta la mayor cantidad de productos eh, eléctricos y electrónicos son procedentes de China. Otro aspecto, la disponibilidad de suministro y comunicaciones y energía, es muy importante, más que todo en el área de servicio, en el área que ustedes trabajan o en el área de estudio, que es el sector salud, es muy importante. Disponibilidad de servicios públicos y suministros que puedan garantizar de que la parte misional, el aspecto productivo como tal de las empresas del sector salud puedan ejecutarse adecuadamente. En aspectos también las decisiones de localización están asociadas a decisiones de región o comunidad que son muy similares a las decisiones de país. Por ejemplo, un aspecto es el atractivo regional, la cultura de impuestos y el clima, que tanto incentivan desde los gobiernos la generación como tal de los gobiernos pues, regionales, ¿sí? La conformación de empresas. Incluso dentro de los planes departamentales y municipales de desarrollo priorizan eso, el, el fomento al desarrollo económico. La disponibilidad de mano de obra, costo de actitudes en los sindicatos también es muy importante. En algunos casos se requiere mano de obra especializada para ejercer algún tipo de proceso o tecnología de producción. Los costos asociados a la disponibilidad de servicios en algunas regiones, los costos de servicios públicos son más elevados que en otras regiones y por ende, en algunos casos, las empresas optan por ubicarlos a las afueras de las ciudades. La normatividad estatal y local sobre el cuidado ambiental es muy importante, es una tendencia mundial en este momento. Incentivos gubernamentales, la generación de empleo, la conformación de grupos de trabajo, la disponibilidad de mano de obra también, que sean en algunos casos los incentivos para la creación de empresas incluyen de que se involucre mano de obra de las localidades. Proximidad de materias primas y clientes está relacionado mucho más con aquellos donde se trabajan proyectos donde se hace, por ejemplo,
explotación minera, donde se hace, que se obtiene la materia prima en el mismo lugar de transformación. Y los costos de terreno y construcción, muy importantes, porque en la medida que la empresa se pueda ubicar en una parte donde el estrato sea más bajo y los costos por metro cuadrado de construcción sean más económicos, también son incentivos o se tienen en cuenta para la localización de empresas. En decisiones de lugar, pues también estamos un poco relacionados pues, con las decisiones de región y de país. Miren que algunos de los aspectos son el costo y el tamaño de los lugares, los sistemas aeroferroviarios o de accesibilidad, en este caso, que tengan vías de acceso adecuadas, restricciones de zonificación, cercanía a servicios y suministros, que ya lo habíamos mencionado, y aspectos de impacto ambiental, que son tendencias mundiales. Entonces, en el tema de localización, lo importante es identificar aquellos factores críticos de éxito que son necesarios para alcanzar una ventaja competitiva, es decir, aquellos en los que yo me voy a centrar, ya sea para minimizar los costos o maximizar las utilidades. Es decir, puedo trabajar sobre mano de obra que sea disponible y que no sea tan costosa, puedo decidir de que lo prioritario para mí es cercanía a los clientes, como es el caso del sector salud. Puedo decidir, por ejemplo, los incentivos gubernamentales. Es eso, identificarlos, que es más conveniente ubicar una empresa, por ejemplo, en decidir en qué municipio, si sea en Sagún, en Montería, en Lorica. Son decisiones que se deben tomar consensuadamente y se debe hacer algún tipo de investigación de mercado para identificar esos factores críticos de éxito. Entonces, un factor importante que afecta a la decisión de localización es la productividad laboral, entendiéndola desde un análisis de costo por unidad como costo por unidad igual a mano de obra por día sobre la productividad en unidades por día. Por ejemplo, si tenemos una situación específica en que nosotros vamos a analizar el costo por unidad para mi organización de un tipo de producto, y tengo dos alternativas, una planta 1 y una planta 2. La planta 1, el costo de mano de obra por hora es de 10 unidades monetarias y en la planta 2 de 4 unidades monetarias. A simple vista yo podría decir, bueno, me sale más económico contratar para la planta 2 o la ubicación 2. Pero fíjense que hay un factor importante que está relacionado con la productividad, de con lo que trabajamos en la primera clase. En la planta 1 se pueden producir 60 unidades y en la planta 2 esa misma planta puede producir 20 unidades. Es cuestión de hacer un análisis de costo por unidad de la siguiente manera. Entonces, para el caso de la planta 1, si miramos en la planta 1, tenemos que el costo por unidad va a ser igual a las 10 unidades monetarias que me cuestan la mano de obra por hora sobre las 60 unidades que fabrican. El costo por unidad, entonces, en este caso, para la relación o el indicador va a ser igual a 0.1667 pesos por unidad. En cambio que para la planta 2, el costo por unidad va a ser igual a los 4 unidades monetarias sobre las 20 unidades, y eso me va a dar una relación de 0,2 pesos por unidad. Fíjense que a pesar de que aquí es más económica, a pesar de que en la planta 2 es más económica con respecto a la planta 1, en este caso el costo por unidad de producto en términos generales es mucho más económico en la planta 1 porque me representa un valor menor y yo en ese caso debo tomar decisiones sobre costo, que es lo que me sale más económico. ¿Por qué? Porque en este caso yo puedo producir más unidades, puedo generar más unidades y puedo realizar un análisis específico sobre la mano de obra que yo utilizo y las unidades que puedo generar.
Otro factor importante son los tipos de cambio y riesgo en la paridad cambiaria, lo que tiene que ver con la valoración de la divisa extranjera, en este caso las fluctuaciones que tenga el dólar o el euro, son decisiones que pueden afectar la localización de las empresas. Los costos de servicios públicos, mano de obra, materiales, impuestos, depreciación de materias primas, costos de transporte, costos de construcción, etcétera. Fueron todos los que mencionamos y son factores muy importantes. Los costos en la calidad de la educación también influyen de alguna u otra forma, pues, en la medida que un país tenga mejor calidad de educación, tiene un nivel de vida pues mucho más alto en términos generales. Infraestructura pública de transporte, actitudes de la comunidad hacia la industria y la empresa. Actitudes de los gobiernos y los trabajadores tiene que ver con posiciones de sindicatos, tiene que ver con incentivos, con factores que permitan aumentar la productividad de la economía, ya sea en localizaciones de municipios o localizaciones de país, o en decisiones de municipio, de país o de región. Cercanía a los mercados es muy importante en las empresas de servicio, miren la farmacia, restaurantes, oficinas de correo, entre otras, y en estas también se involucran el área o el sector salud. Las empresas manufactureras, la cercanía a los clientes y los costos de transporte altos o de difícil acceso. Aquí cuando se manejan muchos recursos físicos, lo que tiene que ver con bienes físicos, tangibles como tal, es muy importante disminuir los costos de transporte asociados a insumos y asociados a producto final. Cercanía a proveedores también es muy importante si tengo relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores cuando manejo altos volúmenes de transporte y me involucra unos costos de transporte también asociados pues como tal a mi actividad misional. Cercanía a los competidores, agrupamiento también en las empresas de servicios, de ventas, por ejemplo, las ventas de equipos tecnológicos. Por lo general las empresas o los negocios se ubican uno cercano al otro, ¿sí? Para que haya complementariedad en la prestación del servicio, con la venta de estos productos. Entonces, en general, esos factores críticos de éxito que afectan las decisiones de localización puntualmente están asociados a los costos de mano de obra, disponibilidad de mano de obra, cercanía a materias primas, cercanía a mercados, políticas fiscales o incentivos gubernamentales y normas de cuidado ambiental. Digamos que para generalizar o resumir lo que ya se ha hablado. Listo, entonces, un método de evaluación de alternativas de localización, algunos métodos son el método de calificación de factores, el método de análisis de punto de equilibrio de localización, centro de gravedad y modelo de transporte. Entonces, yo voy a trabajar método de centro de gravedad y calificación de factores. Ustedes van a ubicar, yo les voy a enviar una guía, van a hacer una consulta sobre análisis de punto de equilibrio y método de transporte. El método de calificación de factores establece lo siguiente: se debe desarrollar una lista con los factores relevantes denominados factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito parten de la percepción que tengan como tal las personas, los directivos, las personas que estén interesadas en localizar un centro de producción o distribución, un centro de servicio como tal, teniendo en cuenta todos los factores que se habían mencionado anteriormente. Disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de materias primas, cercanía a proveedores, cercanía al mercado, incentivos gubernamentales, etc. Asignar un peso a cada factor que refleja la importancia relativa para la empresa, para la compañía, ¿verdad? De acuerdo a cuál considere yo que es más importante para mi empresa. Por ejemplo, yo puedo decidir que para mi empresa es mucho más importante la mano de obra y le doy una mayor ponderación. Desarrollar una escala para cada factor y calificar cada factor para cada lugar. Entonces, con relación a cada lugar, yo hago una calificación, ¿verdad? Si yo considero 4 puntos, por ejemplo, mano de obra, materias primas, servicios públicos y transporte, yo debo hacer una evaluación para cada lugar en relación a cómo está, en relación no a la importancia para mi empresa, sino digamos, los puntos a favor que tengan esos lugares, ¿sí?
tienen mejores vías de acceso a un lugar que otro, pues le doy una calificación más alta a aquel que tenga mejores vías de acceso. Y multiplicar los puntos por los pesos de cada factor y sumar los puntos de cada localización. Para ese caso tenemos el siguiente problema. Dice Catin es la empresa propietaria del equipo Marlins, un equipo de béisbol profesional del norte de la Florida. Desea llevar el equipo ya sea a Atlanta o Charlotte. La siguiente tabla presenta los factores que cada considera importantes, sus ponderaciones y los puntos para las dos alternativas. ¿Qué sitio debe elegir? Entonces mi empresa estableció de que el incentivo, la satisfacción del jugador, intereses en deporte y tamaño de la ciudad son los factores críticos de éxito que considera más importantes. De acuerdo a la ponderación, la mayor importancia la tiene el incentivo y en su orden, satisfacción del jugador, interés en deporte y tamaño de la ciudad. La sumatoria de las ponderaciones en este caso debe ser igual a 1. De acuerdo a la ubicación, a las alternativas que yo tengo para ubicar la empresa, yo tengo dos alternativas. Tengo Atlanta y tengo Charlotte. De acuerdo a la importancia, o más bien a los factores críticos de éxito, yo asigné que, por ejemplo, se tiene mayor incentivo en Atlanta que en Charlotte, por ejemplo. Y para mi mismo caso, pues la ponderación más alta yo se la doy a incentivo porque, por ejemplo, yo indagué, hice un estudio y establecí que en este caso el gobierno incentiva mucho las actividades deportivas, ¿verdad? La ponderación debe estar de 0 a 100 para cada factor de 0 a 100, dándole su respectivo grado de importancia. En este caso, para calcular la ponderación final, yo lo que voy a hacer es multiplicar la ponderación por la ponderación de acuerdo a la importancia de cada factor para la empresa por el factor o la medida que yo he definido para cada sitio o para cada ubicación que yo tengo como alternativa de ubicación de la empresa. En este sentido, pues yo debo calcular la ponderación total para cada uno. Entonces, para el caso de Atlanta, yo tendría que sería igual a la ponderación para el caso primero de 0,4 por 80 más 0,3 por 20 más 0,2 por 40 más 0,1 por 70. En este caso me va a dar un total de 53 puntos. 53 puntos. Y para el caso de Charlotte, entonces tendría lo mismo, el análisis de la ponderación por el peso porcentual específico en la ciudad. ¿Sí? 0,3 más 50, 0,20 más 90, 0,1 más 30, y eso me daría 60 puntos. 60 puntos, correcto. De esta forma, yo elijo la ponderación mayor, que en este caso la mejor decisión sería, para este caso, la localidad de Charlotte. ¿Listo? Esta sería la solución al problema. Entonces, Atlanta 53 puntos ponderados y Charlotte 60 puntos ponderados. Quiere decir que la mejor alternativa de localización es aquella que me genere el mayor puntaje. Otro método corresponde al método de centro de gravedad. El método de centro de gravedad me manifiesta que es una técnica que se usa para encontrar la localización de un centro de distribución que minimice los costos de distribución. Toma en cuenta la ubicación de los mercados, el volumen del producto que se embarca a esos mercados y los costos de embarque. Para este caso, lo que se busca es, por ejemplo, si yo tengo unos clientes específicos, por ejemplo, en Lorica tengo unos clientes específicos, en Sahagún tengo unos clientes específicos, en Los Córdobas tengo unos clientes
X, en Ayapel también. Estos clientes me demandan cierta cantidad, 500 unidades, 800 unidades, 1000 unidades, por ejemplo, y 200 unidades. Entonces, lo que busca el centro de gravedad es establecer un punto equidistante de acuerdo a la cantidad de movimiento de productos que haya en alguna de esas zonas. Y eso es lo que se busca con el análisis del punto de gravedad, buscar un punto que sea equidistante a estos puntos. Obviamente esa ubicación se va a ir más hacia el centro que demande mayor cantidad de productos. Y establece entonces que debo tener unas coordenadas en X y unas coordenadas en Y, a partir del producto de las coordenadas de aquellos puntos de distribución por el volumen que me solicitan sobre el volumen total de requerimientos en un tiempo específico, en un periodo específico, o simplemente un análisis diario, por ejemplo, puede ser. Entonces, lo que me dice el método de centro de gravedad es que yo debo calcular dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, para establecer cuál sería el punto central de distribución. Por ejemplo, dice, la siguiente tabla contiene las coordenadas del mapa y las cargas de embarque para una serie de ciudades que deseamos conectar mediante eje central, cerca de qué coordenadas en el mapa debería localizarse el centro. Entonces yo tengo una ciudad A, B, C, D, cada una de estas ciudades, tengo 7 ciudades que están ubicadas en unos puntos específicos, y me solicitan ciertas cantidades de volumen. Yo lo que tengo que hacer es sumar el total de cantidades que me solicitan o que se solicitan en mi empresa. En este caso, en total a mí me representa 65 unidades en total. 65 unidades de volumen total. Entonces, lo que debo hacer es un análisis sobre las coordenadas, es decir, un producto de las coordenadas por el volumen de cada uno sobre el volumen total. Quiere decir que para calcular las coordenadas en X, yo utilizo los valores de X, es decir, 5, 6, 4, 9, 7, 3. Cada uno lo multiplico por su volumen de movimiento y sumo todo y lo divido entre las 65 unidades. Para este caso, entonces, para ese ejemplo, podemos hacer que la coordenada en X va a ser igual a 5, que sería la coordenada en X por el volumen de embarque, 5 para esa ciudad, más 6 para el segundo caso, 6 por 10, más para el tercer caso sería 4 por 15, para el cuarto caso 9 por 5, para el quinto caso 7 por 15, para el sexto 3 por 10 y para el último 2 por 5. Todo eso lo divido entre 65 unidades. Quiere decir que la coordenada en X va a ser igual, para en este caso, a 5,15. La coordenada en X. Y la coordenada en Y sería entonces 10 por 5 más 8 por 10 más 9 por 15 más 5 por 5 más 9 por 15 más 2 por 10 más 6 por 5. Todo esto dividido sobre 65 y la coordenada en Y me va a dar 7,3. En Y tendría dos coordenadas. CX 5,15 y C en Y va a ser igual a 7,3. Entonces, ¿qué hago? Estas coordenadas 5,15 y 7,3, yo me voy acá, busco en X5, aquí, X5, 5,15 y 7,3
y 7,3, más o menos estaría ubicado en este punto, la coordenada del centro de distribución. Aquí es donde yo técnicamente debería ubicar la empresa, más o menos al sur oriente, al sur oriente de Montería. ¿Listo? Sur oriente de Montería. Sería la forma de establecer la ubicación de la empresa, ¿sí? A partir de estas coordenadas. Estas coordenadas 5,15, 7,3. ¿Listo? Sería la ubicación de la empresa, de la organización. Listo, entonces ustedes deben desarrollar, digamos, para tomar 2 notas del segundo corte, lo siguiente: consulta desarrollar, consulte sobre el método del punto de equilibrio y establezca un ejemplo, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, al principio de las diapositivas les dije, bueno, lo primero que tienen que hacer es eso, consultar en qué consiste el método de punto de equilibrio y un ejemplo. También el método de transporte y también establecer un ejemplo. Entonces, ahí serían, digamos que estos 2 puntos serían una primera nota del segundo corte. Y también nos dice resolver el problema de la refinería de Ecopetrol que se encuentra en la diapositiva 28 por el método de ponderación de factores. Este es el problema, el que está aquí después. Este lo van a analizar y lo van a resolver. Sería una segunda nota del segundo corte. Listo, de todas formas yo les voy a dejar, les voy a montar las diapositivas y ustedes van a desarrollar eso con plazo máximo de entrega la próximo de este fin de semana en 15 días. Lo pueden hacer en grupos de 4 y me lo mandan a la dirección de correo del grupo. Entonces, ahorita procederé pues, a subirle el material. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir por WhatsApp y vamos resolviendo las inquietudes. Feliz noche.